Bien, buenos días, hermanos. Es un placer compartir con ustedes este tiempo. Vamos a dar inicio a una celebración tan importante que recordamos cada primer día de la semana, y qué mejor hacerlo en familia de Dios, recordando lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros al morir en la cruz. ¿Y qué te parece si esta mañana tú le entregas todo a Él, diciéndole, entrando al lugar santísimo, en lo que Él nos ha hecho aceptos en el amado, cantando esta alabanza de adoración? Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Dile una vez más. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. La gloria y honra, alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Que esa sea nuestra adoración. Me imagino cómo habrá sido el pueblo de Israel, que no tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo y esperaban, ¿no?, cuando el sumo sacerdote ingresaba a ofrecer sacrificio por remisión de pecado. Y qué mejor, nosotros hoy tenemos esa oportunidad de celebrar la cena sin reglas, solo con el corazón dispuesto, entrando a la presencia del Señor. ¿Qué te parece si oramos para que nuestro espíritu esté rebosando de adoración en este domingo? Dios, te damos muchas gracias de poder compartir esta cena que tú has instituido, nos has invitado para poder hacer memoria del sacrificio, del amor tan grande que tienes por nosotros, Dios. Hoy estamos entrando a tu presencia para adorarte. Ese nombre sin igual, comparado, no hay. Y gracias una vez más de poder como iglesia orar, cantarte, adorarte y a la vez recordarte. Dejamos este tiempo tan precioso en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría compartir un himno también contigo, el 516, en la cual habla cómo el Señor sufrió en la cruz, llevó la carga de todos nosotros, y es una gran prueba, ¿no?, de llevar el pecado de todo el mundo para que nosotros en el coro digamos: nunca me olvidaré de ti, esa agonía que habrá sufrido nuestro Señor Jesús. Qué gran
carga, oh Salvador, llevaste tú por mí. Prueba suprema de tu amor, sufriendo afrentas mí. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario no por mí, sufriste, oh Salvador. El enemigo en su furor procura hacerte mal, y los soldados sin razón muestran su crueldad. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, y del Calvario no por mí, sufriste, oh Salvador. Mofa de ti la multitud y el sacerdocio allí se une con ella en plenitud de odio y maldad a mí. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario no por mí, sufriste, oh Salvador. Mas cual cordero así sufrió por nuestra iniquidad, la copa amarga él apuró pornos en su bondad. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario no por mí, sufriste, oh Salvador. Y ahora cerca de tu cruz quisiéramos quedar. Gracias, Señor, por la salud que tú por ella das. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario do por mí, sufriste, oh Salvador. Gracias, Dios, por sufrir esa muerte tan inesperada, planificada en amor a nosotros, Dios. Sufriste esa grande carga que llevaste por todos nosotros. Nunca me olvidaré de ti y hoy celebro contigo y mis hermanos esta cena. Amén. ¿Qué tienes en esta mañana para entregarle al Señor en adoración? Hay una canción donde podemos decirle, alabemos con gozo el nombre glorioso de Cristo el Señor. Alabemos con gozo el nombre glorioso de Cristo el Señor. Cantemos del amor más grande que Dios nos ha dado.
para salvación. Toda lengua, pueblo y nación, te alabe de corazón. Quereré el Salvador, el Cristo que vive y por siempre, Señor. Alabemos con gozo el nombre glorioso de Cristo el Señor. Cantemos del amor más grande que Dios nos ha dado para salvación. Toda lengua, pueblo y nación, te alabe de corazón. Quereré el Salvador, el Cristo que vive y por siempre, Señor. Toda lengua, pueblo y nación, te alabe de corazón. Quereré el Salvador, el Cristo que vive y por siempre, Señor. Quereré el Salvador, el Cristo que vive y por siempre, Señor. Es lo que en esta mañana hemos venido a celebrar, ¿no? De ese Rey Salvador, Jesucristo. Y bueno, hoy también vamos a poder disfrutar de una meditación. Pero ¿qué te parece si antes de esto cantamos el himno 508? Venid dice, perdón. Venid y celebrar a Cristo que llevó cautiva la cautividad y estas nuevas proclaman. Jesús resucitó, Jesús resucitó, la lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, sin Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. La muerte no venció al Salvador Jesús, quien a sí mismo se humilló y por nosotros padeció. La muerte de la cruz, la muerte de la cruz, la lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, sin Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Allí sentado está el sacerdote fiel, su obra terminada ya, él intercede siempre allá por los que creen en él, por los que creen en él. La lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, sin Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Cristo volverá, pues su palabra es fiel y su promesa cumplirá, pues nuestros cuerpos cambiarán a semejanza de la lucha ha ganado, grata y gloriosa noticia, sin Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. Amén por estos himnos y coros. Bueno, hoy tenemos una pequeña meditación. Adelante, hermano. Buen día, hermanos. Un gusto poder estar en esta mañana una vez más. Un
un domingo más en el cual hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Me gustaría, si tienes una Biblia, en el libro de Mateo capítulo 16 y el versículo 21. Vamos a tener también en la pantalla para los que deseen. Mateo capítulo 16, versículo 21. Bueno, el contexto acá es que el Señor Jesucristo está con sus discípulos y empiezan a decirle, ¿no? Señor, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y el Señor les pregunta directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces en ese momento Pedro le responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, la historia continúa y después de hacer tal declaración, Pedro, después de afirmar tal declaración, y el Señor Jesús, incluso por esa declaración, le declara a Pedro y le da una responsabilidad importante más adelante. Pero en el versículo 21, sucede algo que todo lo que había dicho antes parece que se venía abajo, ¿no? El Señor Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, el siguiente versículo vamos a ver a Pedro diciéndole, Señor, por favor, ten compasión de ti, que no te suceda esto. Y el Señor Jesús le llama la atención a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque pones tropiezo. Parece que no solamente Pedro, sino gran parte de los discípulos, quizás todos, no habían entendido todavía la idea de quién era Jesús y a qué había venido. Pero el Señor Jesús le dice, era necesario ir a Jerusalén. Me gustaría compartir con ustedes una historia que estoy seguro que ya la han escuchado en algún momento. Génesis capítulo 22. Vamos a tener a Abraham y teniendo en uno de los eventos quizás que más han llamado la atención en su vida. Aconteció después de estas cosas, Génesis capítulo 22, versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El sacrificio de holocausto tenía que ver con degollar al cordero y ponerlo en una brasa y hacer que se consuma por completo. Y ese humo subía en olor grato a Dios. Bueno, aquí no había un cordero. Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo y ofrécemelo. Así que Abraham me llama la atención sin necesidad de ningún reproche, simplemente al otro día se levanta tempranito, agarra su asno y toma consigo 2 siervos y a su hijo también, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Estas palabras me hacen recuerdo a lo que leímos hace un momento del Señor Jesús. Es necesario que padezca, que muera y que resucite también al tercer día el Hijo del Hombre. Muy parecido a las palabras que el Señor Jesús también había dicho. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7.
Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y también la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y quizás ha sido una de las preguntas más difíciles que le han hecho alguna vez a Abraham, pero su respuesta sorprende. Y Abraham le responde y le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Una respuesta que mostraba la fe de Abraham. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, y probablemente estos han sido los minutos más difíciles para Abraham en toda su vida. Agarró el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, en ese momento, cuando estaba a punto de degollar a su hijo, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el versículo 12 dice que el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Si volvemos a la lectura que dimos al comienzo, donde el Señor Jesús agarra y les dice a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 21, Jesús le dice, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Había una necesidad grande para que el Señor Jesús haga tal sacrificio, así como ese cordero debería morir en sacrificio por nuestros pecados. Dios proveyó el cordero, y eso que Dios le pedía a Abraham en su momento, Dios lo hizo con el Señor Jesús. El libro de Isaías, el capítulo 53 y el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros entendemos que el Señor Jesús tuvo que morir y fue molido por nuestros pecados, entonces nos damos cuenta del sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesús. En su momento los discípulos parecen no haber entendido el por qué era necesario, que el Hijo de Dios tenga que morir por nosotros. Bueno, la respuesta lo tenemos en el versículo 5 de Isaías 53. Molido por nuestros pecados. En esta mañana hacemos memoria y recordamos a nuestro Señor Jesucristo en una cruz colgado, el Hijo de Dios injustamente por nuestros pecados, pero no se quedó ahí, sino que como les reveló a sus discípulos, era necesario ir a Jerusalén, padecer y ser muerto, pero también resucitar. En esta mañana no solamente recordamos al sacrificio entregando su vida, al Hijo de Dios entregando su vida y muriendo por nosotros, sino que también recordamos que venció la muerte y resucitó, dando victoria en aquella cruz. Así que dice la palabra de Dios también en el libro de Romanos, el capítulo 8 y versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí vemos a Dios dando a su Hijo en sacrificio. Aquello que algún momento Abraham le impidió hacer, Dios mismo lo hizo más adelante por todos nosotros. Hermanos, en esta mañana llevemos a nuestra mente aquel momento en el que no hubo un alto para el Señor Jesús. No hubo un alto como en el caso de Abraham, que el ángel de Dios le dijo, alto, no extiendas la mano sobre el muchacho. Con el Señor Jesús no hubo tal cosa. El Señor Jesús entregó su vida por nosotros y en esta mañana nos beneficiamos y damos la gloria y la honra a aquel que se entregó por nosotros y por nuestros pecados. Dios nos bendiga y demos la gloria y la honra solo a nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias por el pan. Padre Celestial, Señor, gracias por aquel cordero que fue inmolado, el varón de dolores que tuvo que padecer por nuestros pecados en una cruz, siendo aquel cordero que satisfizo toda la demanda que tenía Dios por el pecado del mundo. Queremos en esta mañana hacer memoria a través del pan de aquel sacrificio, y como dice en Isaías, fue molido por nuestros pecados, Señor. Y que al hacer memoria en esta mañana podamos también saber que hemos sido vuelto a la comunión y gozar de estos símbolos solo por tu gracia y tu misericordia y por tu provisión, y podamos decir como el pueblo de Israel y Abraham, Jehová Jireh, Dios proveerá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti en oración, Dios mío, agradecidos por un día más sobre esta tierra y por la posibilidad de hacer memoria de ti, Señor, de recordar
el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre que nos limpia de todo pecado, Señor. La sangre que ha sido derramada en beneficio de cada uno de nosotros y de todos aquellos que en este día hacen memoria de ti, Señor. Tomamos el vino que representa esa sangre derramada, Señor, y lo hacemos con gratitud, con reverencia, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. No sé si a usted, hermano, le da ese placer de celebrar esta cena. ¿Qué les parece si terminamos este momento? Aunque sería bonito tenerlo más extensivo, pero repitiendo ahí esta oración como una alabanza, podemos proyectar la letra que dice: recibe hoy esta canción, pero me gustaría terminarla orando, repitiendo la primera estrofa y el coro. Por favor, ahí acompáñame a concluir este tiempo de adoración. Oremos. Recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz. Perfecta salvación que viene de tu mano. Seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción en son de adoración. Gloria al Cordero que murió por mí en aquella cruz, cuando su sangre derramó por todo pecador. Consumado es, declaró, y la salvación nos dio. Gracias, Dios, una vez más de poder compartir este tiempo contigo y declarar la salvación que nos dio. Oramos en tu nombre. Amén.